¿Qué tal? Hola chicos. Hoy vamos a ver un ejercicio de la ley de Coulomb donde vamos a hacer la aplicación de las leyes de Newton. El ejercicio dice lo siguiente. Dos pequeñas esferas idénticas cargadas, cada una con una masa de 5 por 10 a la menos 2 kilogramos, cuelgan en equilibrio como se muestra en la figura. La longitud de cada cuerda es de 0.15 metros y el ángulo es de 8 grados. Te pide encontrar la magnitud de la carga de cada esfera. Ahora bien, para entender este ejercicio, imaginemos que tenemos pues dos cuerdas, que en esta va a tener dos cargas, las cuales vamos a suponer que tienen la misma polaridad. Si yo supongo que esta es positiva y esta es positiva también, ¿qué va a pasar? Pues que la misma fuerza, como son cargas iguales, se van a oponer, ¿sí? Entonces, esa fuerza que nosotros desconocemos, pues la vamos a usar de base, porque de ahí es donde vamos a obtener la carga. ¿Y qué está pasando aquí? Si hacemos un análisis de cuerpo libre, recuerden que esta masa que tiene un peso, ¿sí? Va a tener un peso. Este mismo peso, la bola no se va a caer debido a que hay una cuerda que la está. Entonces, esa es una tensión que se está ejerciendo. Así que, primeramente, tenemos que conocer la fuerza de la carga. En este caso, yo voy a suponer que esta es la carga Q1 y esta es la carga Q2. Muy bien. Ahora bien, eh, recuerden que la ecuación para encontrar la fuerza 1,2 va a ser igual a la constante de Coulomb multiplicado por la Q1 por la Q2 dividido sobre la R12 al cuadrado, ¿sí? Que R12 básicamente es la distancia que hay entre cada carga, ¿sí? Esta va a ser R12, ¿sí? Y ahora, como las cargas te dicen que tienen la misma masa, vamos a decir que las cargas son iguales. ¿Esto qué significa? Que simplemente ocupamos buscar eso. La KE, como es la misma carga, los exponentes se suman, entonces esto queda a ser cuadrado y queda la misma R. Ahora bien, entonces vamos a buscar esa carga. Pero no conocemos R12. ¿Y cómo lo encontramos? Pues, si se dan cuenta, aquí en la figura nos están dando la distancia de la cuerda. Nos están diciendo que es de 0.15 metros. Entonces, si hacemos usando trigonometría, podemos analizarlo como si fuera un triángulo rectángulo. Ahora ven, aquí dibujándolo, sabemos que este ángulo es de 8 grados y sabemos que la distancia de aquí es de 0.15. Y esto lo podemos relacionar como la hipotenusa. Entonces yo ocupo saber la distancia que hay aquí abajo. Si hacemos bien el análisis, aquí va a ser R12, pero dividido sobre 2, porque estamos sacando la mitad de la base, ¿sí? Ahora bien, ¿cuál es la identidad que nos relaciona? Creo que el cateto opuesto con la hipotenusa y es el seno del ángulo. Entonces, el seno del ángulo, ¿sí? Que recuerden que el cateto opuesto, ¿quién va a ser? El cateto opuesto es R1 sobre 2 y esto lo vamos a dividir sobre la hipotenusa, que es de 0.10. ¿Sí? Ahora bien, si hacemos un despeje, R12 básicamente es multiplicada. Como el 1 medio y 0.5 están en los dos dividiendo, se multiplican. Y si despejamos, este está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces va a ser 0.3 por el seno de 8 grados. Y recuerden que estamos en decimal, entonces esto lo obtenemos el resultado que nos da un total de 0.042 metros. Ya encontramos la distancia. Ahora lo que sigue es encontrar las fuerzas. Entonces aquí yo puedo hacer un análisis, ¿sí? Vamos a hacer esto aparte. Recuerden que aquí vamos a usar las leyes de Newton. Entonces si yo hago un dibujo
suponiendo que aquí está la carga, ¿sí? Aquí, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener las siguientes fuerzas. Yo voy a agarrar de ejemplo la carga que está a la derecha, ¿sí? Entonces, las fuerzas involucradas son estas. Vamos a tener lo que es el peso, que va hacia abajo. Vamos a tener la fuerza de repulsión, F12. Y aparte vamos a tener la tensión de la cuerda. Ahora bien, la tensión de la cuerda, como estoy agarrando desde base el ángulo que está agarrando la vertical, de aquí por las propiedades de los triángulos, también es el mismo ángulo. Y esta es la tensión. Ahora bien, aquí si aplicamos las leyes de Newton, sabemos que cuerpos en reposo y en fuerza en Y va a ser igual a cero, ¿sí? Entonces, si es igual a cero, pues lo que está básicamente arriba es igual a abajo, para que esté en equilibrio, ¿no? ¿Quién está arriba? La tensión, pero la tensión está en diagonal y el peso está puramente verticalmente. Entonces, ¿qué significa? Que el peso va a ser igual a como tensión. Yo ocupo saber exactamente este, esta propiedad que es la TY, ¿sí? Que va hacia arriba, ¿sí? Esto adyacente. Entonces el coseno del ángulo. Muy bien. Ok, entonces aquí despejamos la tensión que básicamente va a ser igual. Recuerden que el peso es la masa por la gravedad dividido sobre el coseno del ángulo. Entonces, ya encontramos la tensión. Nos falta encontrar ahora sí la fuerza 1, 2, que la vamos a relacionar. Para eso, aquí a la derecha, la sumatoria de todas las fuerzas en X es igual a cero. ¿Quién está a la derecha? Pues va a ser la fuerza 1, 2. ¿Y quién está a la izquierda? Igualmente aquí tenemos una fuerza, la podemos descomponer en sus formas vectoriales. Entonces, aquí va a ser la componente de X, ¿sí? Entonces, ahí vamos a hacer el coseno del ángulo. Entonces va a ser, digo, el opuesto que es el componente X. Entonces ahí es donde ocupamos multiplicar la magnitud por el seno del ángulo, ¿sí? Entonces, aquí ya conocemos la tensión, que es la masa por la gravedad dividido sobre el coseno del ángulo multiplicado por el seno del ángulo. Y esto es igual a la fuerza. Y recordando las identidades trigonométricas, seno del ángulo, la gravedad por el tangente del ángulo es igual a la fuerza 1, 2. ¿Sí? Y la fuerza 1, 2 ya sabemos a qué equivale. Equivale a esto de aquí. Entonces, despejando, ¿sí? Despejando la masa, bueno, aquí voy a subrayar. La masa por gravedad por el tangente del ángulo va a ser igual a la KE por Q cuadrado dividido sobre la R1, 2 al cuadrado. ¿Sí? Y aquí es muy importante que usando álgebra eh, vamos a, vamos a despejar la Q. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Este que está dividiendo va a multiplicar. Entonces va a ser R1, 2 al cuadrado multiplicado por la masa, por la gravedad, por el tangente del ángulo. Y lo vamos a dividir sobre la constante de Coulomb. Y este que está cuadrado, recuerden que despejándolo obtenemos una raíz cuadrada. Ahora sí, si sustituimos aquí los valores, ¿sí? Que ya los conocemos, la carga que necesita tener esa partícula va a ser lo que obtenemos aquí. La distancia pues medio de 0.042 metros esto al cuadrado. Vamos a multiplicar por la masa, que la masa del cuerpo es de 5 por 10 a la menos 2 kilogramos, multiplicado por la gravedad, que es una constante ya universal, que es de 9.81 metros sobre segundo cuadrado, multiplicado por el tangente del ángulo, que el ángulo pues son los 8 grados.
Y esto lo vamos a dividir sobre la constante que es de 9 por 10 a la 9. Son newtons por metro cuadrado sobre columna al cuadrado. Ahora bien, metros se van con metros, porque recuerden que estos metros cuadrados. Y newtons, como aquí son kilogramos y metros sobre segundo, recuerden que esto es fuerza, también se va. Ahora sí, columnas al cuadrado, como está dividiendo, pasa a multiplicar. Recuerden, dividiendo, dividiendo, pasa a multiplicar. Y la raíz cuadrada del un cuadrado es